Buenos días. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. A pesar de la epidemia gastroentérica que debe haber habido, lo cual ha producido importantes bajas, pero aún así vamos a continuar. Vamos a empezar el primer bloque de la mañana hablando de nutrición, y nuestro primer ponente va a ser Jean-Michel Nebot, licenciado en microbiología en la Universidad de Clermont-Ferrand, especialista en el control microbiológico de alimentos, en especial salmonella, listeria y micotoxinas. Y es una charla que nos la patrocina Nubus. Monsieur. Buenos días, señoras, señores. Espero que esta mañana el contenido no sea muy complejo de digerir después de la excelente cena de ayer. Esta presentación versa sobre la auditoría de fábricas de pienso, cómo la contaminación, a modo de pienso, alimentación, podría tener un impacto en la salud del animal, de la economía incluso de un país, de los consumidores, y cómo podría ser posible controlar toda la cadena de esos piensos, de la fábrica de piensos, los silos, los camiones, las explotaciones. ¿Cómo podríamos llegar a controlar este nivel de contaminación e incluso reducirlo? Bien, echemos un vistazo al por qué hay que controlar la contaminación del pienso, de la alimentación, qué significa ese control y cómo procedemos, y cómo la contaminación podría pararse, frenarse y controlarse en toda esa cadena que les mencioné. Bien, echamos un vistazo a la seguridad alimentaria per se, la salud animal y la economía, cómo esta contaminación podría tener un impacto negativo en la salud del animal y en la economía del país, la envergadura de esta auditoría desde el campo hasta las explotaciones, teniendo en cuenta la materia prima, los hilos, los camiones de transporte, la reutilización de los productos, la forma en que se produce la contaminación y luego la introducción de los microorganismos, la instalación de microorganismos, la multiplicación de los mismos y la divulgación de esos microorganismos en el campo. Y para finalizar, ¿qué pasa con la ventana del futuro? ¿Cuáles podrían ser las nuevas tendencias, las nuevas amenazas incluso en este ámbito? ¿Y cómo anticiparnos para controlar esas posibles amenazas? En 2008, no sé si conocen un estudio que realizó EFSA sobre el nivel de contaminación de salmonella en las explotaciones de producción en toda la Unión Europea. Este trabajo se publicó en 2011, sumamente interesante. El primer punto que se señala, bueno, este estudio solamente se centró en la reproducción, no en las explotaciones ya donde acaba el producto. Bien, echamos un vistazo a esta tabla y si vemos la prevalencia de salmonella en toda la Unión Europea, probablemente andaría en un 41%, casi 40,6% con más exactitud. Hay muchas diferencias entre un país y otro. Y este estudio se basa en 53.000 muestras tomadas durante todo un año. Cuando se tomaban estas muestras, las autoridades en todos los Estados miembros estuvieron tomando estas muestras, tuvieron que formular muchas preguntas a los agricultores, a los ganaderos. El tamaño de la explotación, el tipo de pienso, de alimentación, cómo se suministra esa alimentación, ese pienso, etcétera.
Y si analizamos estos datos, se puede observar que el primer punto que destaca este estudio que les mencionaba es que parece que no hay duda que el pienso comercial, en oposición al pienso casero, es responsable de la mayor parte de ese impacto. Es un poquito curioso este dato, pero parece que todo ese hay menor prevalencia de salmonela en el pienso casero que en el comercial. Da lugar a menor impacto de salmonela. Y ese es el resultado más importante de este estudio. Obviamente, aunque también hay otros resultados. Por ejemplo, el pienso granulado es responsable de un mayor nivel de prevalencia en oposición al pienso en harina. Y lo mismo en cuanto al tamaño de la explotación, es también otro elemento sumamente relevante. Parece que más de 1.000 cabezas en la explotación podría resultar en un mayor índice de prevalencia de la salmonela. Basándose en estos datos, este estudio intentaron diseñar un modelo para determinar cuál podría ser el factor principal para poder reducir de forma drástica el índice de prevalencia de salmonela en las explotaciones. Indudablemente parece que tiene que ver con la alimentación. Si todo el pienso es casero, entonces la prevalencia se reduciría en un 23%. El impacto de la alimentación del pienso granulado comercial podría ser la causa de un gran nivel, porcentaje de contaminación en las explotaciones. En 2010, EFSA, esta autoridad europea, mencionó que si pudiésemos reducir drásticamente la contaminación de ese pienso comercial, dependiendo de la prevalencia de las explotaciones, la prevalencia en las explotaciones se reduciría en un 20% y cuando la prevalencia es baja, entonces la reducción estaría en un 70%. Así que no hay duda que el impacto de ese pienso es muy importante, sobre todo del pienso comercial, como decíamos. Bien, acabamos de dar unas pinceladas sobre la salud del consumidor. Ahora hablemos de la salud del animal. Bueno, que pueden tener problemas de salud por diarrea, por el rechazo al pienso y micotoxinas o incluso edema y muerte, fallecimiento. Diarrea, por ejemplo, Perfringens Clostridium perfringens podría causar enteritis necrótica, colitis. Las micotoxinas también serían responsables de otras enfermedades, algunos efectos crónicos. Y luego el Clostridium novi podría causar el fallecimiento del animal. Todos estos microorganismos se pueden encontrar en esas explotaciones fácilmente, sin rebuscar. Bien, ¿cómo podemos entonces controlar la presencia de estos microorganismos? ¿Cómo podríamos controlarlos en toda la línea de producción de ese pienso? Bueno, pues hay que estudiar la materia prima. Habría que definir la envergadura del estudio desde el campo, bueno, pues los mecanismos de secado, los contenedores, los camiones. Hay que definir con exactitud la envergadura del estudio. También sería interesante contar con una estación de secado, porque no siempre se aplican los mismos principios de forma apropiada, así que tendríamos algunas micotoxinas simplemente porque en la entrada de esa secadora pues no se tiene en cuenta el tipo de pienso que entra. Es decir, tendríamos que definir con exactitud la envergadura del estudio. Primero comenzamos con la recepción en el camión. Rápidamente podemos ver que podría ser interesante ampliar la envergadura del estudio si fuera necesario, modificarla. Bien.
Bueno, ya se recibe todo el material, se está procesando y estamos manejando ese producto. Entonces, ¿cómo llegan esos microorganismos a las explotaciones? ¿Cómo llegan y qué van a causar en esos microorganismos en la explotación? En primer lugar, los microorganismos tienen que llegar a la planta. Ya veremos luego cómo se introducen. Siguiente paso. Se van a instalar en algún sitio, en un lugar tranquilo. Por ejemplo, todos ustedes tienen puertes o en la parte inferior de los silos. Es un lugar fantástico para que ellos escondan estos microorganismos, ¿eh? Siguiente paso, pues se multiplican los multiorganismos, porque el número de microorganismos que recibes en un principio podría contaminar el alimento, pero en el 99% de los casos existe un proceso de multiplicación, ¿eh? Hay que intentar identificar cómo se multiplican. Y luego, bueno, pues se van a repartir por doquier. Y si llega a ese paso, pues ya es muy tarde para actuar, la verdad. Bien, ¿cómo se introducen los microorganismos en esta línea de producción? Bueno, si pienso en harina, a través de la materia prima, y si no, otro tipo de pienso pues sería a través de la máquina de granulado. También podría ser que algunos microorganismos provengan del mismo medio ambiente, del mismo entorno. Ya veremos luego algunas fotos de insectos, etcétera. Instalación. Bueno, pues se da en zonas muy tranquilas, también fantásticas para los microorganismos, ¿eh? Les encantan estas zonas tranquilas y ahí se quedan durante 6 meses, un año. Luego existe el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque hay agua, entonces se produce la condensación hídrica. Se introducen a través de los materia prima y esas máquinas de granulado. Hay que evaluar esa materia prima, el entorno, el ambiente, etcétera. Y no olvidemos que recibimos parte de la materia prima que ya está granulada, pero algunos materiales no están granulados, ¿eh? Y quizás, bueno, pues es grasa, pero la grasa podría ser un vector fantástico para la salmonela. Bien, cuando evaluamos la materia prima, podemos tener en cuenta, bueno, pues aquí tenemos cereales, ¿no? En el margen izquierdo, para ser honestos, los cereales microbiológicos son muy raros. Tenemos micotoxinas, sin lugar a dudas. Los microorganismos son muy raros. Así que con frecuencia yo veo en las explotaciones salmonela en cereales. No estoy seguro si es muy interesante, si hay que invertir muchos esfuerzos e invertir mucho dinero para la investigación de esta materia prima. Hay que investigar la materia prima procesada que compramos, que adquirimos. Es mucho más interesante porque nunca encontraremos salmonela en cereales, ¿eh? Y además nos cuesta una millonada investigar esto, la salmonela en los cereales. La principal fuente de salmonela son las proteínas vegetales procesadas, toda la materia prima procesada. Bueno, pues tenemos la soja, tenemos también todos los materia prima que adquirimos, que compramos. Aquí en la tabla he incluido los datos que hemos producido en mi laboratorio, el que yo dirijo. Por ejemplo, uno procesado que utilizamos con frecuencia es este con un índice de prevalencia 20-30% de salmonela. ¿Por qué? Porque para procesarlo utilizamos agua. Bueno, el pienso basado en pescado también es una materia prima que también hay que investigar, porque podría contaminarse con salmonela, E. coli, todos esos microorganismos que también tienen un impacto negativo en la economía de un país y en la salud del animal. Bueno, el pienso en sangre, el plasma incluso, la semilla de aceite,
y otro tipo de materia prima procesada que podría estar contaminada de esa salmonela. Sin embargo, cuando intentamos diseñar un plan para atacar la salmonela, para atajarla, pues cogemos una muestra y decimos, bueno, mi muestra da negativo. Los lotes de este camión que recibo pues son negativos, dan negativo. Les presento esta tabla, ¿por qué? Porque esta tabla nos indica cuántas muestras tomo de ese lote, de ese camión que llega a la explotación y cuál podría ser el porcentaje de esa muestra defectiva o positiva en el lote total para salmonela. Y si cojo una muestra y esa muestra da negativa, no significa que todo el camión sea negativo, no. Solamente indica que la contaminación del camión estaría en menos de un 95%. Si tomamos una muestra, nos indicará que la probabilidad de contaminación del camión es 95%, no es un buen plan de muestreo. Piensen en ello en detenimiento. Sería interesante aumentar de vez en cuando el número de muestras que tomamos por lote, por camión. No significa que tienes que multiplicarlo por 5, ni mucho menos, o 6 o 7. Pero coges una muestra, coges otra muestra, las aunas y analizas, bueno, pues un tamaño de muestra mayor. Si coges 5, quizás lo analizas en 100 gramos. Si coges 10 muestras, podrías analizar pues una menor cantidad. Es muy interesante diseñar un plan adecuado. Si cogemos 10 muestras, por ejemplo, y todas ellas vienen como negativas, eso significa que las muestras individuales de todo este lote dan negativo. Bien, ahora el nivel de seguridad disminuye drásticamente el índice de probabilidad de salmonela en el camión a 25%. Es decir, con una muestra solamente estaríamos en el 95%. Con 10 muestras bajaríamos a el 25%. Es una gran mejora. Por ello, cuando diseñamos un plan de muestreo, hay que identificar el número de muestras que vamos a tomar. Eso es muy importante. Bueno, en Estados Unidos, una empresa llamada APC, no sé si la conocen, American Peanuts Corporation, durante años y años y años esta empresa producía cacahuetes contaminados con salmonela. ¿Por qué? Porque solamente realizaban un análisis por lote por día. Y cuando estas muestras daban negativo, decían, ala, venga, pues siguen produciendo. Y cuando daba positivo, decían, bueno, es un problema de laboratorio, vamos a volver a hacer las pruebas. Bueno, claro, el 95% de los casos daban negativo, según ese análisis. Durante años y años produjeron y, bueno, pues mandaban salmonela en cantidades ingentes al mercado. Bien, recibimos materia prima, conocemos la calidad y esta materia prima tiene que atravesar un proceso de tratamiento de granulado. ¿Cuál es la eficacia de esa máquina de granulado? Podemos utilizar microorganismos, algunas empresas que lo venden, lo ponemos en una especie de malla y observamos lo que nos sale de esa máquina. Si identificamos contaminación, bueno, pues ya estaría la mitad del trabajo hecho. Y hay algunas formas prácticas de determinar si esa máquina es eficiente o no. Por ejemplo, vamos a verlo. Aquí ven una descarga de condicionador y aquí una descarga de la prensa. Cogemos 10 muestras cada 2-3 minutos. Esa descarga de la máquina. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, paramos la línea, cambiamos la materia y lo hacemos cada 2-3 minutos. ¿Qué tipo de curva obtenemos? En este gráfico vemos dos líneas, la línea A y la línea B respectivamente. En la parte izquierda del gráfico tenemos la temperatura en la entrada de la máquina, granulado, y aquí la temperatura, el amperaje, perdón, de la máquina. En la parte de la derecha tenemos el nivel de contaminación después del condicionador y contaminación después de el paso por esa máquina. Así que cuando paramos una línea, queda claro, cuando la paramos y la reiniciamos,
no volvemos a lo que teníamos al principio, y dependiendo del tamaño de esa máquina, el diseño de los nódulos o incluso del vapor dentro, el flujo del aire del condicionador podría tardar entre 5, 20, 30 minutos, y en esos 30 minutos la materia prima atraviesa esa máquina de granulado. Es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, esta línea que tenemos aquí, observamos que el condicionador nunca logra la reducción de esa carga microbiológica. Y en el reinicio, pues nos llevaría unos 6-7 minutos para asegurarnos que esos gránulos están libres de la contaminación que procede de esa materia prima. Es muy fácil de hacer, nos lleva 2 horas por máquina, más o menos. Hay que diseñarlo apropiadamente, pero funciona muy bien y nos va a brindar un perfil fantástico sobre la eficiencia de esa máquina de granulado. Con frecuencia, cuando estamos produciendo lotes muy pequeñitos, empezamos, paramos. Por eso sería interesante tener una visión clara de lo que estamos produciendo y el nivel de contaminación de lo que producimos. Bien, ¿cuáles son los mensajes clave que nos transmite este estudio? En primer lugar, y con frecuencia, la posición y el número de inyecciones de vapor dentro del condicionador son muy importantes. 1, 2, dónde, en el centro, al principio del condicionador, cuál es la presión, 2, 3, 4 bares, las líneas de granulado trabajan a 4 bares. Bueno, pues los resultados van a ser muy, muy diferentes. Tengan en cuenta que este tipo de máquina es eficiente contra la listeria, la salmonela, E. coli, etcétera, las bacterias que no forman esporas, las no formadoras de esporas. Pero no es efectiva en el caso de bacterias que forman esporas, como Clostridium, Perfringens, etcétera. Hubo un estudio que se publicó en el 2008 muy interesante de esta autoridad europea y que indicaba que cuando no es posible aplicar un tratamiento apropiado a través de esa máquina de granulado, podría ser interesante estudiar la eficiencia de los ácidos contra la contaminación. Evaluación de ácidos. Los ácidos nos podrían ayudar a gestionar, a manejar, a reducir parte de ese nivel de contaminación, sobre todo cuando esos ácidos se añaden allí donde se encuentra la materia prima. En 2008, como decía, se publicó este estudio de la autoridad europea y decía que aunque el tratamiento de calor normalmente se reconoce como el método de descontaminación más efectivo, en algunas circunstancias quizás no sea el apropiado. Aquí les presento algunos ejemplos de los ácidos. En general, tenemos 2 tipos de ácidos que son muy eficientes, unos contra el fórmico y el otro tipo de ácido que sería contra las bacterias. Entonces, bueno, pues introduciríamos uno u otro tipo de ácido, el ácido fórmico o el ácido cítrico, dependiendo de lo que nos interesaría atajar. También tendríamos el ácido láctico, el ácido fumárico. El control de pestes, de plagas, también es importante. Todo el mundo sabe que en las explotaciones siempre hay ratones, ratas, insectos, cucarachas, bueno, lo que quieran. Sobre todo en otoño y a principio del invierno aparecen todos estos animales, ¿no? Eso queda claro y es muy, muy difícil controlar su presencia. De nuevo, algo que no deben olvidar al respecto. Este tipo de contaminación de roedores, de ratas, de ratones, es real.
Sin embargo, es muy difícil demostrar que hay un vínculo directo entre la contaminación del pienso al final de nuestra línea de granulado y la contaminación que resulta de la presencia de esos roedores. Es muy difícil demostrar ese vínculo. Es lo mismo que cuando digo, bueno, de vez en cuando en una fábrica o en una explotación me dicen, tenemos contaminación en la alimentación porque el tío que tiene que cuidar a los cerdos, bueno, pues estaba dándoles de comer y luego se ocupó también de esa zona de la explotación donde había muchos roedores, etcétera. Bueno, es imposible controlar todas las posibles fuentes de contaminación. Es imposible establecer un vínculo entre diferentes elementos, la introducción y la contaminación en el producto acabado. Lógicamente esto tiene que ver con el pienso de granulado, no el pienso en harina. Bien, después de esta introducción los microorganismos se instalan, no se asientan en algún sitio. ¿Dónde? Podría ser en este tipo de puertas correderas. Todo el mundo las tiene, ¿no? Las explotaciones, cada vez que abres y que cierras, abres, cierras, pues es un lugar fantástico para que se asienten ahí los microorganismos y esperar. La salmonela podría esperar hasta 2 años, tranquilamente, sin problema. No va a morir. Se quedan ahí esperando. También podría ser que tenemos una sección redonda a modo de conducto, de tubular, y ahí también se asientan los microorganismos y se pueden quedar ahí sentados durante 6 meses, 1 año. Si no lo limpias, pues se queda ahí los microorganismos. También podría darse esta situación, que les muestro aquí en la parte inferior de esta máquina, la Reed Lamp. En este tipo de máquinas también se asientan los microorganismos. Bien, ¿y qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos con estos asentamientos de microorganismos? Tendríamos que reducir la presencia de estos lugares favoritos de microorganismos. Hay que hablar con los proveedores al respecto para intentar evitar este tipo de problemas. Y confíen en mí. Como yo tengo muchos contactos con muchos de los proveedores, suministradores, cuando les muestro esta transparencia, les explico, mira, tenemos un problema en este lugar, tenemos muchos microorganismos en este lugar. Y créanme que muchas veces no les va a dar una solución, no porque no quieran, sino porque no la tienen. Y yo he incluso hablado con algunos proveedores que suministran las máquinas de refrigeradoras, las de enfriado, y tampoco nos dan una solución. Fíjese en la imagen de la derecha, que está llena de, con perdón, dice el ponente, mierda. Cuando yo hablo al respecto con este proveedor, bueno, se ponía hasta colorado y decía, bueno, vale, no lo sabíamos, gracias por informarnos. Y ahora, bueno, pues lo suministran con otro formato de máquina para intentar evitar el asentamiento de estos microorganismos. Cuando ellos ponen a prueba su equipo, pues no tienen en cuenta estas cosas. Así que si ustedes ven algún problema, hablen con sus suministradores, sus proveedores. Bien, los microorganismos ya están dentro, ¿no? Se instalan en algún sitio, se asientan. ¿Por qué? Porque están esperando por agua. Y cuando llega el agua, entonces empieza el proceso de multiplicación. El agua llega porque hay agua en alguna línea para aumentar el rendimiento de nuestro proceso de producción. La mayor parte del agua que permite crecer a esos microorganismos está ahí presente. ¿Cómo podemos gestionar, manejar, controlar este tipo de contaminación por presencia de agua? Este es un dibujo realizado por Guineem. Aquí ven una máquina refrigeradora producida por Guineem y vendida por muchos suministradores, proveedores. Bueno, y nos presenta una línea de producción, 10 toneladas por hora de producción, 10.000 kilos.
el tamaño de granulo 5 milímetros. Al final, cuando sale el producto, tenemos el producto a 25 grados y con una humedad del 12,5%. Bien. Primera pregunta. ¿Mi proceso podría retirar todo este agua o tengo el agua que sale por doquier? Tendremos que medir eso, ¿no? La pérdida de agua. Segundo, incluso si el sistema puede absorber el agua, ¿hay alguna posibilidad de que ese agua se condense en algún sitio? Y nos decimos sí, afirmamos. En algunos casos sí que puede haber condensación de agua. En primer lugar, mi sistema de refrigeración de enfriado puede retirar todo el agua que se pierde durante el proceso. Esa es la primera pregunta que se tienen que plantear. Bien, aire ambiente, 20 grados centígrados, 75% de humedad relativa. La salida, 16.928 kilos de aire, kilo hora, 55 grados centígrados y humedad relativa 21%. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Muy fácil. Ustedes ya conocen el diagrama de Moulin. Muy fácil de utilizar. Temperatura del aire, 20 grados, humedad 17. La cantidad del agua, 11 gramos por kilo. Bien, ahora enfriamos los gránulos, los templamos, los calentamos un poco, templamos un poquito el aire, llegamos a 55 grados, humedad relativa ahora sería ya del 21%, y ahora tendríamos 21 gramos por kilo. ¿Qué significa todo esto? 10 toneladas por hora de gránulos a 14% de humedad cuando entran en la máquina. Aire ambiente, 11 gramos de agua por kilo de aire. En la salida de esa máquina, cuando sale, tenemos 10 toneladas por hora, humedad 12,5%. El aire, 21 gramos de agua kilo de aire. Cantidad de agua que retira ese proceso de enfriado, más o menos 150 kilos. Cantidad de agua potencialmente retirada por esos 17 toneladas de aire, 170 kilos de agua. Este sistema es eficiente para el enfriado de los gránulos. Es decir, no vamos a tener agua por doquier escapándose, ¿vale? No vamos a tener fugas de agua. ¿Recuerdan este aire en la máquina? Este aire está muy caliente, ¿no? Alta temperatura y también húmedo. ¿Hay alguna posibilidad de condensación? ¿Cómo calculamos esta posibilidad? Muy fácil. No sé si ustedes conocen esta empresa que produce un software muy facilito de utilizar, ¿eh? Tampoco hay que ser un friki, ni mucho menos, para calcular la humedad relativa, la humedad absoluta, y también el punto de rocío. En este caso, temperatura del aire, 55 grados. Humedad del aire, 21%. Y el punto de rocío lo tendríamos aquí, 25,79. 26 casi, al punto en el que tendríamos condensación, punto de rocío. Es decir, si las paredes de esa máquina están por debajo de 26 grados, tendremos condensación. Si están por encima de 26 grados, no tendremos condensación. Y yo cuando veo estas máquinas instaladas en sitios muy, muy fríos en invierno, pueden estar seguros de que va a haber muchísima condensación. Incluso si te cuentan con un sistema muy eficiente y puede retirar 150 kilos de agua, durante la aspiración este aire se puede condensar en las paredes de la máquina si el entorno es muy frío, por debajo de ese punto de rocío. Así que esta sería una forma muy facilita de identificar si podría haber posibilidades de condensación dentro de la máquina de refrigeración o enfriado.
Hay incluso un termómetro que funciona por láser para poder medir la temperatura de las paredes de la máquina, y con rapidez podemos ver que lo hacemos en invierno, en verano, por la mañana, por la noche, en diferentes momentos, y vemos en qué momento sería posible contar con cierta condensación. Y en algunos lugares sí que se dará condensación. Por el diseño de la máquina, sabemos que para evitar condensación, incluso si no se alcanza el punto de rocío, hay que tener una velocidad de más de 1 metro por segundo del aire. En este tipo de máquinas no tenemos esa velocidad, y por ello en algunos lagos habrá condensación, queramos o no. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo atajarlo? Hay diferentes maneras. En primer lugar, con una salida, con un ciclón, a veces tenemos como una válvula, y gracias a esa válvula, en esa salida, podríamos regular la salida del aire. Si disminuimos el flujo de aire, baja la condensación. Así que tenemos que encontrar el equilibrio adecuado, preciso, entre menos condensación y más o menos producto en la línea. Esa es la primera manera de manejar la condensación. La otra forma sería, cuando tenemos condensación, lo que hay que hacer, y tengo algunas fotos que puedo compartir con ustedes si lo desean, en el Reino Unido, por ejemplo, en el norte del Reino Unido, cuando las temperaturas son muy bajas en invierno, lo mejor es aplicar algún sistema de aislamiento en la parte superior de esta máquina. Con frecuencia la gente dice, bueno, vale, enfriamos el producto y ponemos algún tipo de sistema eléctrico alrededor, ¿no?, para intentar calentarlo, pero que no es para calentar el contenido, ¿no?, lo que es el material, sino para evitar la condensación. La mayor parte, algunas de las máquinas incluso ya te ofrecen los proveedores la posibilidad de contar con un sistema de aislamiento para evitar condensación. Una buena forma de saber si ya tenemos condensación es, pues echar un vistazo a los gránulos, o al final, por ejemplo, de la máquina podríamos separar el gránulo y el polvo. Podemos medir el nivel de contaminación en este polvo para ver si tenemos condensación de agua o no. Entonces habría multiplicación. Una buena forma sería, si tengo Enterobacteriaceae, un recuento, ¿no? 15.000 hasta he visto yo en alguna empresa por gramo. Entonces hay condensación de agua en algún sitio. Esta sería una buena forma de manejar o de gestionar esta condensación por los recuentos de enterobacterias. Otra forma sería intentar entender de dónde procede esta contaminación, esta condensación, y cómo solventar el problema. Aplicar el recuento de Enterobacteriaceae pues es una buena forma también de identificar, como decía, la condensación hídrica. Bien, esta es una línea de producción, la que les muestro aquí. En algunos casos, cuando hay Enterobacteriaceae, es porque los microorganismos están instalados en algún sitio y comienza a multiplicarse. Y de vez en cuando hay algún tipo de materia húmeda, pues cae sobre el producto. Entonces, cuando tenemos en finos o en gránulos 15.000 Enterobacteriaceae por gramo, entonces con claridad no estamos muy lejos del punto de rocío, ese que mencionaba antes. Para el resto de la línea podríamos tener algún tipo de Enterobacteria, 10, 15, 20. Y en el resto de la producción quizás no encontramos nada, la parte blanca. Así que parte de la línea va a eliminar o a soltar parte de humedad, y entonces eso indica que hay condensación. Y una buena forma de medir esta contaminación sería hacerlo en finos,
cuando separamos los gránulos de los finos. Bueno, ya se introdujeron y ahora empiezan a repartirse por doquier después de haberte instalado y multiplicado. Bueno, pues lo mismo que decíamos, hay un depósito húmedo que cae sobre el producto, hay muchísima contaminación, esta contaminación se puede detectar aquí, salmonela, por ejemplo, pero el resto del lote está libre de contaminación. Cogemos una muestra, estamos aquí. Mi línea está libre de contaminación. No, hay parte de contaminación y otra parte no contaminación. El problema es que no has tomado la muestra que tenías que haber cogido en el momento adecuado. Aquí les muestro otro ejemplo de EFSA. Estos dibujos, estos bocetos son de EFSA, la autoridad europea, explicando las diferentes posibilidades de contaminación en un lote. Si solamente cogemos una muestra en un momento dado, todo dará negativo. Y sin embargo puede haber contaminación que se nos esté escapando al ojo. ¿Qué significa esto? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues que dependiendo de cuántas muestras tomemos, veremos el nivel de contaminación de la línea. Por ejemplo, yo digo, vale, el nivel de contaminación de la línea anda en un 10%, es decir, el 10% de las muestras que tomemos quizás den positivo. ¿Cuántas muestras tienes que tomar para llegar a tal nivel de contaminación? 28, por ejemplo. Para estar seguros que tenemos hasta 28% de contaminación, tendríamos que tomar de 10, 8 muestras. Si quieres asegurarte de que tienes una línea muy limpia, sin ningún tipo de contaminación potencial, tienes que tomar muchas más muestras. Por lote, por semana, no sé. Es mucho, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo procedemos? Bueno, de nuevo, las aunas, todas ellas, no muevas a la vez 15 muestras porque es una cantidad muy grande. Para aumentar la sensibilidad, pero no aumentar el coste, lo que haces es reunir muestras de 5 a 10, por ejemplo. Las juntas, si dan positiva, bueno, lamentablemente no sabrás cuál es la que está dando positivo, pero el objetivo es saber en qué momento dan positivo. Y si da negativo, significa que durante este periodo de tiempo, ese nivel de sensibilidad, pues entonces daría negativo. Aquí tenemos el nivel o el índice de confianza. Esto es para la materia prima y para el pienso. Bueno, esta es una fórmula que es muy fácil de hacer con Excel. Con el programa Excel nos lleva nada, un minutito. Bien, ya han entendido cómo se introducen, en qué materia prima. Evaluar los cereales no es la mejor forma de controlar el nivel de salmonela o E. coli o cualquier bacteria que piensen. Lo mejor es evaluar esa materia prima procesada porque es la principal fuente de contaminación. Se instalarán en algún sitio. Se pueden revisar todos estos puntos de donde se pueden asentar y esperar mucho tiempo. Y luego se multiplican. Ya han visto cómo es posible controlar la condensación hídrica y medir si nuestra máquina de enfriado refrigerado es eficiente o no. Y haciendo esto, entonces comenzaremos a tener más o menos una buena idea de la situación y tomar decisiones. Yo he visitado algunas explotaciones, por ejemplo, y he evaluado algunas líneas de granulado y vi que durante 26 minutos la línea sigue mandando producto, porque la máquina no era lo suficientemente caliente, no estaba muy caliente. Entonces decidieron colocar la máquina a 30 toneladas por hora. Solamente un punto de inyección no era suficiente, así que decidieron incluir otro punto de inyección para reducir drásticamente el tiempo. La condensación se redujo. Algunos clientes, por ejemplo, ahora están instalando esos sistemas de aislamiento
para evitar también la contaminación. Bien, ¿y qué pasa con el futuro? ¿Hacia dónde vamos? En primer lugar, bueno, pues podemos controlarles, ¿eh? No ha llegado lo peor, no ha llegado el infierno, ¿eh? No es fácil, pero sí que se pueden controlar, ¿eh? Desde hace años llevamos ya trabajando con muchos clientes para que se produzca sin salmonela, simplemente controlando algunos puntos, algunos aspectos. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, un buen sistema de control. El objetivo del control no es controlar el producto acabado, porque si quieres controlar el producto acabado ya está consumido y ya es demasiado tarde, ¿eh? Ya ha sido objeto de consumo. Una vez que tienes salmonela y tienes el producto acabado, ya no vale la pena hacer nada. Lo que tienes que hacer es controlar la materia prima, ¿eh? Antes de que el producto esté acabado. Hay que contar con un sistema que no se base en la evaluación del producto acabado. Controlar el producto acabado simplemente es una forma de decir, bueno, vale, estoy en el lado seguro, todo va bien porque aquí no aparece salmonela. Pero es demasiado tarde si es que hay algún problema. ¿Cómo diseñar un buen plan de muestreo y de control? En general, es mejor evaluar los finos, es decir, separar los finos, los depósitos. Es mucho más interesante obtener muestras de estos finos porque son muy sensibles, tienen un alto nivel de sensitividad. Además, son el resumen o el resultado de un largo periodo de producción. Así que no se fijen en el producto acabado, sino en los finos. Una vez que empezamos a recoger esos datos, nosotros lo que hacemos con algunos clientes es modelar esos datos. Es decir, hoy en día, con un alto nivel de precisión, podemos predecir el nivel de contaminación de ese producto acabado. Y no basándonos en el análisis de ese producto acabado, no, sino basándonos en depósitos y muestras medioambientales del entorno. Y para mí, ahí es donde radica el futuro. No en la evaluación del producto acabado, no, porque ya es muy tarde si es que hay algún problema. Cuando realizamos un análisis del producto acabado, como el diseño de muestreo es muy grande y lleva mucho tiempo hasta que obtenemos los resultados, el producto ya se ha consumido. Demasiado tarde. Volviendo a la línea de producción, ¿qué hay dentro? ¿Dónde están los finos, secos, húmedos? ¿Dónde podríamos encontrar enterobacterias, salmonela, etcétera? Ahí es donde podemos comenzar a predecir, si evaluamos con precisión, a predecir si va a haber o no contaminación. Hay un artículo que publicó la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, EFSA, acrónimo en inglés, que dice que, bueno, pues eso, la evaluación en el producto acabado no sería un buen método para asegurar la ausencia de salmonela, por contaminación de salmonela. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Alguna cuestión? Usted ha estado comentando todos los controles que tenemos que hacer y los sitios donde tenemos que buscar microorganismos como la salmonela. ¿Sí? ¿Qué nos podría decir sobre las micotoxinas? Bueno, las micotoxinas más o menos habría que aplicar los mismos principios. En el caso de micotoxinas, lo más importante sería
Ay, no tengo una presentación, lo siento. Sí que tengo algunas diapositivas al respecto, pero no las traje. Es determinar una matriz en la explotación de la materia prima que recibimos, el tipo de micotoxina que estamos esperando obtener y el nivel que podemos aceptar. Sí que es verdad que se ha publicado el nivel recomendado de micotoxinas, pero son solamente recomendaciones. Y parece que este nivel de contaminación recomendada pues es muy alta en el caso, por ejemplo, de lechones, de algunos animales. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es diseñar esa matriz, evaluar la materia prima, el tipo de micotoxina que podríamos tener, el nivel. De vez en cuando, si se sospecha que va a haber también problema con el almacenaje, por ejemplo, porque hay algunas micotoxinas que se dan por el tipo de almacenaje, y determinar el nivel de contaminación que podríamos llegar a aceptar. Segundo paso, decir, bueno, vale, tienes que controlar toda la materia prima, todo el cereal que llega. No, tampoco. ¿Por qué? Porque lo principal sería durante la cosecha y después de la cosecha. Antes de la cosecha, la mayor parte de los silos están vacíos y empiezas a recibir más y más polvo con los cereales, con el trigo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde puede haber micotoxinas, ¿no? Así que podrías tener un problema más grave antes de la cosecha, durante la cosecha también, por los silos, etcétera, pueden darse micotoxinas. Después de 1 o 2 meses después de la cosecha, el nivel de micotoxinas no va a aumentar, porque son micotoxinas no por el almacenaje, sino por el mismo campo, ¿no? El campo, la naturaleza. Así que si hay que implantar algún plan, sería importante evaluar antes de la cosecha, 1 o 2 meses durante la cosecha, y el resto del año, bueno, puedes realizar un control de vez en cuando, pero tampoco de forma exhaustiva. Después de este tipo de pruebas, ya puedes tener una idea bastante clara del nivel de micotoxinas. Tienes 2 opciones. Algunos de mis clientes lo que hacen es toman 6 o 7 muestras de un camión y el camión espera ahí durante 30 minutos, más o menos. No es fácil. A veces, bueno, hay que descargar el camión con mucha rapidez, pero sí que pueden esperar unos minutitos. La primera opción es rechazar el camión, que no es la mejor opción, y luego, si no, podríamos tener una serie de silos específicos por categoría de micotoxina. Es decir, no multiplicamos el número de silos, sino, bueno, pues controlarlo, ¿no? Silo por especie, digamos, o nivel alto o nivel bajo de micotoxina, y eso funciona también. Entonces, tenemos que comenzar con una buena matriz y comenzar a llevar un control cada cierto tiempo el nivel de micotoxinas, y así podremos contar con información sobre el nivel de micotoxinas de una forma constante. Yo lo he visto en algunas explotaciones y funciona muy bien. Lógicamente, puede ser muy cansado, ¿no?, estar evaluando todo el rato la materia prima. Hay que tener en cuenta diferentes tipos de materias primas, pero no olviden todo el tipo de materia prima que pueden utilizar. Tampoco hay que multiplicarlo por 5, 6, 10, 12 micotoxinas. Con que se evalúen un pequeño porcentaje, pues ya podríamos estar alcanzando el porcentaje del 99% de evaluación. Muchas gracias por su intervención.